Lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con Romina del Pla, que ya les voy a dar todos los detalles. Todo el mundo la conoce, pero nosotros le vamos a dar los detalles como corresponde. Romina del Pla es docente de Historia en Actividad, secretaria general de SUTEBA La Matanza por la lista multicolor, dirigente nacional de Tribuna Docente, militante del Partido Obrero y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unida. Bien, creo que dije todo bien. Hola Romina, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Claudio Bevilacqua te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la deferencia de atendernos en este momento. Y prácticamente, si podemos recorrer un poquito esto de cómo viene la situación educacional en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que se viene un año muy trabajoso, muy difícil, y queríamos tener, en principio, tu mirada al respecto de lo que se viene, ¿no? Bueno, mirá, yo creo que estos años han sido muy duros en la educación de la provincia de Buenos Aires por diversos motivos, ¿no? Hemos llegado a este año después de los 2 años de pandemia. Eso obligó a no a interrumpir las clases, sino a interrumpir la presencialidad en largos periodos. Eso llevó a una agudización de una crisis que ya se venía desenvolviendo. La educación en todo el país y en la provincia de Buenos Aires particularmente, porque es el sistema más grande educativo de todo el país, y veníamos de los 4 años de Vidal, que fueron realmente calamitosos, pero además veníamos previo a eso de los años de Scioli, que también habían sido muy malos en materia educativa. Recordemos que en 2014 hubo un gran conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, y bueno, justamente una de las denuncias que se venían ya arrastrando era el tema de la nula inversión en materia de infraestructura educativa. Luego con Vidal esto fue totalmente agudizado, y bueno, y luego con el nuevo gobierno de Kicillof tenemos el problema no solo de la pandemia, sino también del ajuste que se está viviendo, que hace que efectivamente, por más que se anuncien grandes inversiones en infraestructura, luego lo que tenemos en concreto es que apenas son parches y se sigue gestionando de la misma manera que nosotros cuestionamos de los SUTEBA multicolor, que es seguir contratando empresas privadas que cobran una fortuna y que hacen obras que son de muy dudosa calidad. Entonces, se pone plata en infraestructura para que luego las cosas se sigan rompiendo, se sigan deteriorando, y muy poquito en edificios nuevos. Por eso el cuadro de cara al inicio del nuevo año termina con los mismos reclamos, empieza con los mismos reclamos con los que terminamos, que tienen que ver con la necesidad imperiosa de la construcción de nuevas escuelas en muchísimos lugares del conurbano donde están faltando espacio, porque tenemos un gran hacinamiento de alumnos. Fíjate que con la pandemia hubo rotación, hubo trabajo a distancia, etcétera, pero hoy, aún sin pandemia, no podríamos funcionar en aulas con 45, 50, 60 pibes como tenemos en muchas escuelas de Virrey del Pino, de González Catán, esto por mencionarte La Matanza, pero eso pasa en otros. Claro. Una cuestión prioritaria es la construcción de nuevas escuelas, y un segundo aspecto es el nombramiento de más cargos docentes en forma permanente, porque justamente la situación de esta crisis social general, que se manifiesta obviamente en la educación, no podría ser de otra manera, necesita de más docentes para una educación más personalizada, y en el gobierno provincial implementó un programa que se llama TR para la revinculación de los chicos que no están concurriendo en forma sistemática a la escuela, o que no han vuelto, o que no tienen una relación fluida, sistemática, sino que está muy cortada. Pero nosotros cuestionamos que ese es un plan precario, es un plan transitorio, es un plan con docentes precarizados. Nosotros entendemos que hay que reforzar la planta permanente de las escuelas, y por eso, que muchos de estos compañeros que han sido nombrados en estos puestos entendemos que deben ser incorporados al funcionamiento sistemático, incorporar el concepto de pareja pedagógica.
todo lo que sea necesario para reforzar la relación con un alumnado que viene muy golpeado. Bueno, no en vano, el 70% de las chicas, chicos y adolescentes están bajo la línea de pobreza, ¿no? Sí, y bueno, y esto se Romina, suma, obviamente, a la cuestión salarial. Sí, Romina, perdón que te interrumpa, porque vas dejando cosas muy interesantes para seguir haciendo preguntas, ¿no? Y lo último que acabas de decir es la cantidad de chicos y chicas que están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Digo, esto parece ser, como vos decías en tu exposición, una política de Estado, ¿no? Porque vos decís, venimos de años como los de Scioli, después los de Vidal, ahora los de Axel, digo, pero pareciera que nunca primero es lo primero, ¿no? Digamos, como que esta es una política de que, bueno, nunca es urgente la educación, como nunca es urgente la salud, como nunca es urgente las viviendas para las personas que están viviendo hacinadas, como vos decías ahí. Digo, ¿hasta cuándo hay que esperar los tiempos institucionales para que esto cambie? Porque, digamos, si uno piensa en todos estos personajes que estuvimos nombrando, Scioli, por no ir más atrás, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, Scioli, Vidal, Axel, digamos, tienen una política determinada para esto y tienen una plata que van a gastar y no van a gastar más. Bueno, claro, mira, vos fíjate que todos los gobiernos van a decir que han puesto mucha plata en educación y que consideran la educación prioritaria, ¿no? Sí. Entonces te sacan el presupuesto y dicen, no, pero miren, nosotros pusimos toda esta plata en infraestructura, en nuevos cargos, destinamos todo este dinero. Y ahí viene el tema de que muchas veces, con la inflación pavorosa que tenemos, obviamente ese presupuesto educativo va decreciendo en términos reales por efecto de la inflación, porque nunca aumentan los presupuestos al mismo nivel que la inflación. Y por otro lado tenés que muchos de esos recursos no van directamente a las escuelas, no van directamente a mejorar los salarios para que los docentes puedan trabajar en lugar de 3 cargos, puedan trabajar 1, en crear nuevos cargos para que los docentes que están desocupados tengan trabajo, para mejorar, por lo tanto, el funcionamiento cotidiano de las escuelas y en ese sentido mejorar también la calidad de la enseñanza y esto que ayuda a la calidad de los aprendizajes, sino que se pone mucha plata en servicio de los que hacen negocios con la educación. Y los que hacen negocios con la educación son los que reciben cuantiosos subsidios a la escuela privada, que siguen incrementándose. Claro. Los que hacen negocio, como yo mencionaba recién, con la infraestructura educativa, por eso nosotros somos partidarios de basta de contratar empresas privadas, la construcción tiene que estar a cargo del Estado, que contraten cuadrillas de trabajadores desocupados de cada distrito, que hay cantidades especializados y que las obras de infraestructura sean con control de los padres, de los docentes, para que realmente se terminen como se deben terminar, tengan los materiales que tienen que tener, para que aguanten, digamos, la circulación de tanta gente como es una escuela. Entonces ahí se ahorraría dinero y la infraestructura sería de calidad y por lo tanto duraría muchos años y no tendrían que estar todo el tiempo volviendo a poner plata que por momentos parece plata tirada porque se hacen obras que no aguantan ni un minuto. Entonces, bueno, realmente es una historia de nunca acabar, pero justamente porque se ponen en función de los negocios de las empresas a las que contratan, ¿no? En función de realmente esa necesidad social primordial como es la educación. Entonces, bueno, lo mismo pasa con los comedores, lo mismo pasa con todo el abastecimiento. Entonces, el problema es que hay que cambiar la mirada, hay que cambiar el eje y el uso de esos recursos y por eso no solo se trata de priorizar el presupuesto educativo, sino también se trata de cómo se utilizan esos fondos y en ese punto entendemos que hay que dar una mirada para reorganizar integralmente estas cuestiones, ¿no? Porque si no pasan los gobiernos y seguimos con la misma lógica y esa misma lógica nos lleva a un decrecimiento cada vez más importante, ¿no? Claro, entonces me parece que ahí es donde hay que poner el foco y por eso me parece que es clave. Bueno, va aumentando la matrícula, va aumentando la demanda. Vos fíjate que en el conurbano, de la mano de los barrios precarios, de los nuevos asentamientos, las recuperaciones de tierra, de lo que es la crisis habitacional, también va creciendo la demanda en zonas que hasta hace relativamente poco no estaba esa demanda. Y bueno, también hay que responder, por eso insistimos con la construcción de estas nuevas escuelas y en ese punto, bueno, un tema
de un gran interrogante en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Ha habido un cambio de ministro claramente porque de algún modo ya ha vislumbrado el fracaso también de la gestión Trota, que venía con una lista bastante parecida de privatización, pero en la provincia de Buenos Aires, la ministra que estuvo estos 2 años, Luciana Vilá, ha sido un fracaso absoluto, no se le conoce la voz hasta el momento y ya ha dejado de ser ministra. Entonces, ha habido este nuevo cambio con Siglioni, que todavía estamos esperando a ver qué lineamiento va a desenvolver, pero bueno, no nos vamos a sorprender porque ya ha sido ministro. Entonces, bueno, creemos que va a haber que ser muy insistentes y estar muy organizados para, de cara a esta nueva ola de la pandemia, incluso, cómo va a ser ese regreso, ¿no? Porque esperemos llegar a marzo con un decrecimiento de los casos y de esta tercera ola, pero realmente la escuela es un centro de distribución del virus realmente brutal. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, tienen que estar todos los protocolos, todos los elementos, tratar de garantizar de acá a marzo que la vacunación con las 3 dosis se complete, no solo para todos los docentes, creo que en eso está bastante avanzado, sino también, sobre todo, en los chicos y en sus familias, ¿no? Para que se pueda poner un corte a esta circulación del virus. Sí, Romina, antes de pasarle la palabra a mi compañero de trabajo, Claudio Gacho, que te quería hacer algunas preguntas, a mí me inquietan algunas cuestiones que tienen que ver con los tiempos, ¿no? Como te hacía en la pregunta anterior, digo, nosotros venimos viviendo esta situación en la provincia de Buenos Aires y en todo el país hace muchos años. Teniendo en cuenta el análisis que hizo Claudio Lozano hace algunos meses atrás, que asegura que si Argentina creciera durante 20 años ininterrumpidamente un 4 puntos en el PBI, recién podría bajar la pobreza a 20 puntos, o un 20% siendo benevolentes, digamos. Digo, teniendo en cuenta este análisis, y que si uno agarra a un niño o una niña hoy de 7, 8 años en la provincia de Buenos Aires que es pobre, lo tiene que mirar a los ojos y decirle, bueno, escuchame, tenés que esperar 20 años para saber si vas a seguir siendo pobre o no. Digo, ¿cómo hacemos para cambiar esto teniendo en cuenta los tiempos constitucionales que proponen otra cosa diferente, ¿no? Bueno, mira, yo creo que acá está en cuestión no solo el tema de las niñas y los niños, sino del conjunto de la población trabajadora. Y vos fíjate que estamos frente a un momento donde más que nunca está este contrapunto de la situación de la deuda, el pago de la deuda, los miles de millones que se le ponen a la deuda, y la situación social de conjunto. Vos fíjate que el año pasado, 2021, un año de un ajuste brutal, que incluso Guzmán lleva adelante sigilosamente, ¿no? Este ajuste, porque incluso ha sido elogiado por ex ministros de Economía, porque hubieran querido poder pasar semejante guadañazo sin que haya demasiadas alteraciones. Entonces, en este año, con esta situación, con jubilados hoy cobrando 29.062 pesos, la enorme mayoría, se le pagaron más de 6.000 millones de dólares al Fondo Monetario, al Club de París y a los acreedores privados. Entonces, si vos tenés el foco puesto en el pago de esta deuda usuraria y fraudulenta, evidentemente no vas a poner los recursos en esta reorganización integral de la economía, de los recursos, para que haya planes de viviendas populares, para que haya obras públicas, para que haya escuelas, para que volquemos los recursos a la salud, que tanta falta hace. En lugar de cerrar los centros de testeo, decir que no se puede ir a testear casi nadie, hay que abrir más centros de testeo para saber realmente lo que está pasando con el virus. Bueno, todo esto que ya estamos viendo. Entonces, vamos a entrar en un año muy bisagra en esta discusión, muy bisagra porque está este debate hacia dónde van los recursos, y como el ajuste viene siempre sobre los mismos sectores, para defender ese futuro de las niñas y los niños, de nuestros alumnos, tenemos que ser muy claros. Acá esta deuda con el fondo no se tiene que pagar, no se puede seguir permitiendo este ajuste, hay que aumentar los salarios de emergencia, porque no puede seguir siendo profundizada la situación de que hoy los asalariados, una gran parte, están bajo la línea de pobreza. Entonces, digamos, esas medidas de emergencia que hay que tomar también tienen que impactar
en la niñez y en la adolescencia, porque ese largo proceso que vos mencionabas, de la proyección que hizo Lozano, vos te das cuenta que es insostenible. Primero porque como viene la orientación del ajuste, el país no va a crecer en esas cifras, por lo menos no va a crecer en algo que impacte, porque hoy están todos celebrando una supuesta recomposición económica o reactivación económica que, viste, está claro que no le llega a todos, no solo que no le llega a todos, se llega solo al puñado de capitalistas que están en esos rubros que están en desarrollo, pero al resto no le llega absolutamente nada. Entonces, no se puede pensar en una evolución paulatina. Acá hay que pensar una reorganización integral a fondo y que tiene que ser radical, ¿se entiende? Eso es el planteo que estamos desenvolviendo desde el Frente Izquierda del Partido Obrero, porque vamos un año muy bisagra en ese sentido, ¿sí, no? Bien, ahí te dejo con el compañero de trabajo Claudio Gallo, que te va a hacer algunas preguntas. Dale. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mira, reflexionando un poco sobre lo que vos decías, este tema de la reforma profunda, visceral en la educación, su necesidad, ¿no? A nosotros hay algo que nos molesta profundamente, y no es solamente el desguace de la educación pública, los bajos salarios de los docentes, la falta de recursos, la crisis de la infraestructura, etcétera, sino también lo que nos molesta profundamente es que del otro lado, del lado de la burguesía, del lado de las clases dominantes, del lado de los niños bien, la educación marcha perfectamente. Es decir, las grandes escuelas privadas, las grandes universidades privadas no tienen problemas edilicios, no tienen problemas de sueldos, no tienen problemas de incorporación del alumnado. Entonces, a nosotros lo que nos parece, queremos saber tu opinión al respecto, es que hay dos tipos de educación, ¿no? La educación de los ricos por un lado y la educación de los pobres por el otro. ¿No habría que terminar con eso? ¿No habría que marchar hacia un sistema en donde toda la educación fuera estatal, libre, laica, gratuita, y en donde todos esos recursos volcados hacia los hijos de los ricos y de los poderosos se volcaran al conjunto del pueblo? Bueno, totalmente de acuerdo. Justamente el punto que nosotros venimos marcando es que luego digamos, acá ha habido un ataque a la educación pública muy fuerte que si bien tenía antecedentes, ha sido fuertemente agudizada desde las reformas educativas de Menem y Cavallo en adelante, ¿no? Desde la transferencia de las escuelas nacionales, de la Ley Federal de Educación. Y cuando esa ley hizo agua por todos lados, llegó prácticamente a un punto de implosión al sistema educativo, fue reemplazada por otra ley que planteaba haber recuperado los elementos de la educación pública, pero en realidad no era así. La Ley de Educación Nacional del 2006, nosotros la cuestionamos fuertemente porque mantenía la estructura, y mantiene hasta el día de hoy, la estructura principal de esa reforma menemista. Esto es una educación desguazada en provincias y que avanza mucho en la municipalización, un reconocimiento de la educación privada en un nivel igual a la educación pública y con toda la justificación de los subsidios, y en ese punto, por lo tanto, un impulso a la privatización y al negocio educativo que va creciendo. Y esto, vos fijate que es concreto. Esto ya lo vimos con la privatización del ferrocarril en su momento, del subte, de los teléfonos. Cuando vos quieren avanzar en la privatización, te atacan el funcionamiento estatal. Bueno, la educación pública sobrevive bastante bien dentro de todo a esos embates brutales. Pero vos fijate que la educación privada incrementa los subsidios que reciben. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la educación privada está subsidiada la enorme mayoría, y no solo ya una parte de los salarios docentes, sino que reciben en muchos casos el 100% de los salarios docentes e incluso otro tipo de aportes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible semejante cosa
si esos recursos tendrán que estar puestos justamente para construir las escuelas nuevas que faltan y demás. Después algún papá, obviamente, que necesita que los chicos vayan todos los días a la escuela y que ve que la escuela del barrio tiene problemas porque se desbordan los baños, porque se llueven los techos, entonces dice, no, mejor le pongo a mi pibe en esta escuela privada, que tampoco por ahí es tan cara, y demás, y que funciona todos los días. Claro, funciona con la guita que no se le está poniendo a las escuelas públicas. Entonces es un tema muy serio. Nosotros planteamos la eliminación de todos esos subsidios a las escuelas privadas. Igual la única corrección que voy a hacer es que no es verdad que no haya problemas con los salarios en las escuelas privadas. Como todo negocio, como toda empresa, a los trabajadores de las escuelas privadas les pagan los mismos salarios que en las escuelas públicas, y a veces menos, y con un régimen donde no se respetan muchas veces ni los regímenes de licencias ni las condiciones de trabajo. La diferencia es que en general en la escuela privada el que protesta lo despiden, pero bueno, efectivamente hay una brecha que se va abriendo cada vez más entre los que pueden acceder a una educación privada digamos de élite y el resto de la población. No obstante, bueno, las escuelas públicas y las universidades públicas siguen adelante sobre la base del esfuerzo de los docentes, de los estudiantes, de las familias, y la educación universitaria, por ejemplo, a pesar de todos los desastres, la Universidad de Buenos Aires sigue siendo la universidad sin competencia. Esto, bueno, es por el esfuerzo enorme que hacemos todas las comunidades educativas, y creo que en ese sentido tenemos posibilidad de futuro. Ahora, el punto es que hay que revisar todo esto. Basta de... Nosotros entendemos que hay que nacionalizar el sistema educativo nuevamente, hemos presentado el proyecto para esto, terminar con esta fragmentación entre provincias, que todos los años vemos que alguna provincia se cae del mapa, su sistema educativo, y esto es porque no puede quedar librado a los recursos que una provincia tenga, el funcionamiento de la educación, hay que poner los recursos de la nación al servicio de esto, y bueno, por supuesto son recursos que están en disputa con el pago de la deuda, con los subsidios a distintos sectores capitalistas, pero hay que ponerlo en debate. Y creemos que en ese punto, bueno, hay que abrir un fuerte debate, porque obviamente la educación, sobre todo la educación secundaria, tiene enormes problemas, pero la solución no pasa por una mayor subordinación a los criterios empresarios y a esta idea de meter pasantías disfrazadas en la educación y más someterla a las necesidades empresarias, sino pasa por reforzar de contenidos científicos, de contenidos culturales, de contenidos que planteen lo más avanzado del conocimiento humano en la educación secundaria, y no seguir vaciando de contenidos como se vino haciendo con las sucesivas reformas. Perfecto. Mira, sí, estoy de acuerdo con vos en cuanto a los sueldos de los docentes. Coincido realmente, los sueldos de los docentes privados también son una porquería como los de los docentes estatales. Ahí tenés razón. Ahora, a mí se me ocurre un tema, ¿no? La lucha por leyes que beneficien al pueblo, a los trabajadores, que nos beneficien a todos, en el marco de este Parlamento que históricamente está hegemonizado por las clases dominantes. Es como que se da de bruces la realidad, ¿no? Las aspiraciones de nuestro pueblo, nuestras aspiraciones, con la promulgación o la no promulgación de estas leyes, que pueden ir para adelante, pueden ir para atrás, generalmente van para atrás. Ahora, cuando el pueblo interviene de manera directa, como por ejemplo en la rebelión popular de Chubut, el chubutazo contra la megaminería, las cosas se resuelven de otra manera, digamos, ¿no? Las clases dominantes retroceden de lleno como retrocedieron en Chubut. ¿Vos cómo ves el tema de la conciliación o la no conciliación entre la labor parlamentaria por un lado, ¿no? La puja por leyes que beneficien al pueblo, y las rebeliones populares que van por otro lado y que van a fondo? ¿Hay una contradicción ahí? ¿Se complementan? ¿Cómo es la mano?
Mira, yo creo que en primer lugar ninguna de las reivindicaciones y de las conquistas de la población trabajadora, del movimiento ambiental, del movimiento de mujeres y diversidades pasa estrictamente por lo que pasa en el Parlamento. Y te lo digo siendo diputada y dando pelea ahí. Como vos bien mencionás, el chubutazo defendiendo el ambiente contra la megaminería, que todos sabemos que es contaminante, como había pasado antes en Mendoza, como tiene que pasar ahora con el Atlanticazo para frenar la plataforma petrolera frente a Mar del Plata y toda esa exploración que ha sido autorizada. Tiene que pasar por la organización y la lucha de las y los trabajadores, la lucha en los lugares de trabajo, en las calles, y creo que es por ahí por donde puede llegar a imponerse o a frenarse los intentos de mayores ataques a la población disfrazadas detrás de reformas legislativas. Siempre recordemos que las grandes movilizaciones del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria macrista evitaron y frenaron no la reforma jubilatoria, pero sí la reforma laboral integral que ya tenía pactado el gobierno de Macri con muchos de los gobernadores y con la propia CGT. Entonces, en ese punto siempre la movilización popular. Después, los puestos y las bancas que conquistamos en el Parlamento, en nuestro caso del Frente Izquierda, obviamente la ponemos al servicio de las luchas y para amplificar esos reclamos. Por ejemplo, acabamos de presentar ahora a principios de enero un proyecto de ley contra la exploración petrolera, planteando la anulación de todos los decretos y las resoluciones, tanto el decreto macrista como el decreto de Alberto Fernández y la autorización del Ministerio de Ambiente de Cabandier de esas actividades que solo benefician a las petroleras y no a la población. Y entonces, bueno, se convierte nuestro rol y nuestra banca en ser los voceros adentro del Parlamento de esa lucha popular. Pero creo que en ese sentido siempre pasa por nuestra organización independiente, por la intervención, y nosotros podemos agitar y desde el propio Congreso popularizar y propagandizar estos planteos y sobre todo las denuncias de lo que allí están cocinando, ¿no? Así que creo que hay que poner mucho el foco en la organización. Perfecto. Bueno, de mi parte una última pregunta, Romina, y desde ya te quiero agradecer tu participación en el Paso Cambiado. Para nosotros es una gran alegría poder hablar con vos. Mira, el 21 se cumplieron 98 años de la muerte de Lenin, aquel revolucionario que dijo todo el poder a los soviets. A 98 años de a más de 98 años de aquel hecho, de aquella consigna, todo el poder a los soviets, ¿qué reflexión te merece hoy en la Argentina aquella gesta y sobre todo esa consigna? Mirá, creo que la revolución de octubre en Rusia, la de octubre del 17, sigue teniendo una vigencia histórica enorme, aunque hayan pasado más de 100 años. Y aunque bueno estemos por conmemorar los 100 años de la muerte de Lenin ahora en 2024, creo que está más vigente que nunca la necesidad de enfrentar a este capitalismo completamente en decadencia, que solo depara al mundo y a la población mundial más hambre, más guerras. Fijémonos que las guerras no se terminan, más depredación ambiental, llevando al planeta a una situación totalmente extrema. Tenemos esta pandemia que sabemos que tiene que ver también con llevar al extremo la explotación de animales y de recursos que luego devienen en enfermedades más terribles para los humanos. Bueno, todo este combo colocan como más vigente que nunca la necesidad de la lucha por el gobierno de los trabajadores y el socialismo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Así que creo que esa revolución rusa tan importante, que abrió todo un nuevo ciclo,
que luego fue abortado por la burocracia, por la burocratización, pero que nos ha dejado pendiente más que nunca el planteo no solo de Lenin, sino también de Trotsky, de la necesidad de la independencia política de los trabajadores y de seguir peleando por una salida, porque en este punto, si no, vamos a una situación de mayor agudización de la pobreza y del empeoramiento de las condiciones de vida a nivel mundial. Bien, muchísimas gracias, Romina, por estos minutos que nos diste, que fueron muchos, y para terminar, lo más breve posible que se pueda, es dejarte a vos que cuentes lo que quieras que nosotros no te hayamos preguntado, porque por ahí hay algo que estás esperando por contar o algo por decir y nosotros no te lo preguntamos. Bueno, no, agradecerles a ustedes, muy importante, y bueno, llamar la atención sobre todos estos procesos de lucha que se están desenvolviendo. Ayer fueron los trabajadores de Garbarino, el sábado van a ser los trabajadores de la NIRVA, que a las 16 horas desarrollan un festival muy importante allá en su fábrica en Loma del Mirador, enfrentando la posibilidad del desalojo. Más que nunca seguir organizándonos, apoyando a todos los procesos de lucha en defensa del salario, de las condiciones de trabajo y contra los despidos. Hay que seguir interviniendo muy fuerte, como hicimos el 11 de diciembre contra el pago al FMI y de esta deuda usuraria y fraudulenta, y por supuesto creo que hay que llevarle mucho el apunte y seguir participando en todas las iniciativas contra la plataforma petrolera, así que vamos a tener un año de grandes movilizaciones, así que invitarlos a ver esto fuertemente, y bueno, y los que quieran profundizar un poco más sobre todo esto que hemos estado contando, que puedan acercarse a la página de Prensa Obrera, prensaobrera.com, que allí tenemos, bueno, escrito mucho de esta situación actual para reflexionar y para profundizar. Bien, como siempre quedan cosas pendientes, en algún momento te vamos a volver a llamar y a molestar, porque mirá si nos quedan temas como por ejemplo un tema tan importante como es el de la deserción escolar, los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nos quedan tantas cosas por hablar, pero bueno, evidentemente hoy no podemos, así que hacemos el compromiso para otra charla, ¿te parece? Perfecto, a disposición para cuando lo requieran. Un gran abrazo. Gracias a vos. Chau, chau. Estuvimos hablando con Romina del Pla, docente de Historia en actividad, secretaria general de SUTEBA La Matanza por la lista multicolor, dirigente nacional de Tribuna Docente, militante del Partido Obrero y diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad.